Bienvenidos al curso de principiantes. Estoy feliz de acompañarte en este proceso. Esta es una de las situaciones más divertidas de tu vida, te lo puedo garantizar, porque una vez que descubras la astrología, es un camino de ida. En esta primera parte del curso vamos a ver una introducción, los signos, sus elementos, sus cualidades, de dónde surge la astrología, cuál es la diferencia entre el zodíaco trópico y el zodíaco siderio. Y quiero recordarte que del otro lado, a través del foro, yo voy a estar siempre presente para responder tus dudas. Que tengas un excelente inicio de curso. Cada vez que yo empiezo a dar un curso sobre principiantes, me gusta empezar con cuáles son las razones por las cuales una persona se pone a estudiar astrología. La astrología es fascinante, a mí nadie me tiene que convencer de eso, pero recuerdo que cuando la empecé a estudiar lo que más me atrajo fue que me pareció un mapa perfecto de quién yo era. Entonces ahí yo me di cuenta que es una herramienta muy potente de autoconocimiento, porque nos ayuda a entender qué somos, quiénes somos, cuáles son nuestras potencialidades, para qué fuimos hechos, en dónde podemos destacarnos, qué otras áreas de la vida son un poco más difíciles y donde si queremos superarnos allí vamos a tener que hacer más esfuerzo. Es como una hoja de ruta. Y entonces ir por la vida con una hoja de ruta es un regalo muy grande que nos hace la vida. Y sobre todo también lo que yo he notado a lo largo de décadas de dedicarme a la astrología es que es una herramienta muy potente para afrontar los problemas de la vida. Y parte de su potencia es que la astrología, cuando está bien estudiada y cuando el astrólogo es serio y está bien formado, puede dar respuestas precisas para cada tipo de problema de la vida, porque la astrología finalmente se ocupa de la vida entera y nos ayuda a través de distintas técnicas que pueden estar relacionadas como la astrología psicológica o la astrología tradicional o la astrología dracónica o quizás progresiones, tránsitos, otras técnicas de prognosis. Todas estas técnicas o aproximaciones a la astrología tienen una respuesta para darnos. Y creo que esa es la mayor riqueza de la astrología. Creo que es lo que mejor tiene para ofrecernos. Ahora, por supuesto, una vez que uno la empieza a estudiar, bueno, se vuelve adicto. No hay antídoto para la astrología. Y es muy bueno que así sea, porque es realmente la disciplina más fascinante con la que yo me he encontrado en mi vida. He estudiado muchas cosas, nada me ha atrapado y fascinado tanto como la astrología. Y como se trata de un saber que abarca la vida entera, nunca se acaba. Así que como astrólogos siempre vamos a tener algo nuevo que aprender. Vamos al principio, ya que esta es una introducción a la astrología. Entonces empecemos por su origen. Ubiquémonos hace prácticamente 5.000 años, cuando el hombre puede domesticar los granos. Cuando sucede esto, el hombre ya no necesita ir de lugar en lugar recolectando alimento o cazando. Puede instalarse en un único lugar porque tiene alimento, que son los granos, domestica el trigo. Y esto sucede en la zona de el Éufrates, lo que hoy es Irak. Y allí surgen las primeras ciudades. Y al surgir las primeras ciudades, el hombre, bueno, por supuesto va a tener reyes y también va a tener sacerdotes. Y la religión estaba íntimamente relacionada con la observación de los cielos. Pero además, los hombres necesitaban saber cuál era el mejor momento para sembrar, cuál era el mejor momento para cosechar, qué pasaba cuando el sol llegaba a tal lugar, por qué en determinado momento del año, cuando el cielo mostraba algo, en ese momento se inundaba, había un desborde del río, se inundaba la ciudad. Entonces, esta observación del cielo hizo que los astrólogos sacerdotes pudieran armar una especie de calendario. La función de la astrología era la de un calendario, poder organizar la vida en estas ciudades que habían surgido, poder organizar al hombre en sus quehaceres, cuál era el mejor momento para hacer cada cosa en su vida y así poder sobrevivir.
Entonces esto es bastante importante de tener en cuenta, que la astrología surge como un sistema de calendario que ayuda a las personas, ayuda a los hombres en la antigüedad a organizar su vida, a prosperar, ¿sí? Entonces, por supuesto, esta relación entre lo que sucedía en el cielo y lo que transcurría en la tierra tiene que ver con una forma de mirar la vida en la que se cree que lo que sucede en el macrocosmos tiene una incidencia o un reflejo en el microcosmos, que hay una correspondencia entre el arriba y el abajo, que es una idea planteada por el hermetismo, una ciencia muy antigua. Bueno, se le adjudica a un personaje ficticio, Hermes Trismegisto. Hermes era el dios relacionado con Mercurio, con la inteligencia, 3 veces grande, por supuesto que es un personaje ficticio, pero una de las máximas del hermetismo justamente es como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Hay una correspondencia entre esa conjunción que vemos en el cielo de Saturno y Júpiter y lo que está sucediendo en la Tierra, ¿sí? Y entonces esto hace que el hombre, como les decía antes, se pueda organizar mejor, pueda ser prevenirse, ¿sí? Pueda organizar su vida de cara al futuro. Como hoy nosotros, antes de empezar un viaje, vamos a mirar el Waze. ¿Y cuál es vamos a mirar el pronóstico del tiempo, vamos a mirar si hay tráfico, si hay tránsito, qué ruta nos conviene tomar? Queremos ser precavidos para evitar que haya problemas. Y lo mismo sucedía antiguamente y para eso se usaba el cielo. Entonces vamos a ver un poquito de astronomía. No vamos a ver demasiada astronomía, pero es importante poder ubicarnos. Nosotros sabemos que es la Tierra, junto con los demás planetas de nuestro sistema, los que orbitan alrededor del Sol. Sin embargo, la astrología que nosotros hacemos es geocéntrica. Esto quiere decir que nosotros hacemos de cuenta que la Tierra es el centro del sistema solar, aunque sabemos que no lo es. Pero hacemos una astrología desde la observación de los planetas y del Sol y la Luna, tal como nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva terrestre, ¿sí? Es un tipo de astrología geocéntrico. A nosotros no nos interesa lo que está pasando en Júpiter, nos interesa lo que está pasando en la Tierra, porque es donde nosotros vivimos. Y entonces nosotros hacemos de cuenta que es el Sol el que tiene un recorrido alrededor de la Tierra, por más que sabemos que no es así, que es la Tierra la que tiene un recorrido alrededor del Sol. Y este recorrido aparente del Sol alrededor de la Tierra es como un cinturón, como si fuera un camino que el Sol recorre, y ese camino se llama la eclíptica, ¿sí? O sea que la eclíptica es un camino por el cual el Sol se mueve en su movimiento aparente alrededor de la Tierra. Y hay 4 momentos que son muy importantes, que tienen que ver con el inicio de las estaciones. Uno de ellos es el que da lugar en el zodíaco que nosotros usamos, en el tipo de astrología que nosotros hacemos, es que da lugar al inicio de ese zodíaco, que es el punto 0 de Aries. Aquí, cuando en el hemisferio norte, esto visto desde el hemisferio norte, en el hemisferio sur las cosas se invierten, cuando en el hemisferio norte empieza la primavera, ese es el 0 grado de Aries y ese es el inicio del zodíaco trópico. Luego tenemos el solsticio de verano cuando comienza el verano en el hemisferio norte. Ese es otro punto importante. Luego tenemos el comienzo del invierno que coincide con el 0 de Libra. Me olvidé de decir que el solsticio de verano va a coincidir con el 0 de Cáncer en el hemisferio norte, el equinoccio de otoño, el 0 de Libra, y luego el solsticio de invierno, que va a coincidir con el 0 de Capricornio en el hemisferio norte. Estos son 4 puntos que tienen que ver con esta relación entre la eclíptica, que es este recorrido aparente del Sol, y el plano ecuatorial de la Tierra. ¿Qué quiere decir el plano ecuatorial de la Tierra? La Tierra tiene un ecuador terrestre. Si nosotros ese ecuador terrestre lo proyectamos en el espacio, vamos a tener un ecuador celeste, y la relación de estos 4 puntos de la eclíptica con el plano ecuatorial son los que determinan las estaciones.
En los equinoccios, tanto de primavera como de otoño, tenemos un corte, una coincidencia entre la eclíptica y el ecuador celeste. En cambio, en los solsticios lo que vemos es que el Sol llega a su máxima distancia del ecuador, tanto en el verano como en el invierno. Por eso son momentos en que hay fríos o calores más extremos. Bien. La idea de que como es arriba, es abajo, la retoma Jung, Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, nacido a finales del siglo XIX, y él habla de sincronicidad. Y en esta sincronicidad habla de una coincidencia temporal de dos o más eventos que guardan relación entre sí, pero que uno no es causa del otro. Y entonces este es un modo de entender la astrología, el hecho de que Saturno esté transitando por tal signo y que en ese tránsito haya hecho un contacto con mi sol natal, produce, por ejemplo, vamos a decir, un problema en los huesos, algo que me afecta, problemas dentales o cualquier otra cosa que tenga que ver con Saturno. ¿Cómo puede ser que yo haya tenido problema dental justo cuando recibo el tránsito de Saturno? Bueno, justamente por esta idea de que hay una correspondencia entre sucesos de distintos planos. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a el tema de los ladrillos que forman la base de la astrología. Y esos ladrillos son justamente los elementos. Nosotros tenemos 12 signos, algunos de ellos son de elemento fuego, 3 de ellos son de elemento fuego. Estos van a ser signos que son calientes, secos como es el fuego, que están llenos de entusiasmo, que se expresan, tiene una cuestión aquí de entusiasmo, a veces de exageración, de calor, de rojez. Imaginémonos una persona que tiene muchísimos planetas en fuego en su carta, es probable que también tienda la rojez en su piel, por ejemplo, esto podría, o en su pelo, puede ser que tenga el pelo con tintes anaranjados. Esto también es algo que vamos a ir viendo, se puede manifestar también en el cuerpo. Y luego tenemos otros 3 signos que son de tierra, y la tierra es seca, es fría, es sólida. Por supuesto que los signos de tierra van a tener una lentitud que los signos de fuego no tienen, pero por otro lado también van a tener una consistencia y una solidez que los signos de fuego tampoco tienen. Entonces, esto es muy importante. Cuando uno mira un signo, tiene que tener en cuenta de qué elemento es ese signo, porque eso nos va a dar una clave acerca de su comportamiento o de su naturaleza. Luego tenemos signos de aire, también tenemos 3 signos de aire. El aire es liviano, el aire se eleva, el aire tiene que ver con los conocimientos, con la comunicación, con el mundo de las ideas. Y luego vamos a tener 3 signos de agua. El agua es fría, húmeda, tiende a ir hacia abajo, ¿sí? O sea, así como el aire se eleva, el agua tiende a ir hacia abajo. Los signos de agua se relacionan con las emociones, con la empatía. Entonces, entre los signos, entre los 4 signos vamos a ver que los de fuego y los de aire son masculinos, tienden a la extroversión, tienden a manifestarse en el mundo, a querer impactar en el entorno. En cambio, los de tierra y los de agua son femeninos, tienden a ser más pasivos, más hacia adentro, tienden no solamente a la introversión, sino a moverse en lugares más íntimos. Son como de recibir más que de impactar en el entorno, ¿no? Así como la tierra recibe, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Y absorbe esa humedad. Bien. Y son femeninos, los de tierra y agua son femeninos, más pasivos, menos de menos movimiento. Ok. Bueno, hay muchos tipos de astrología y hay muchos tipos de zodíaco. Nosotros en Occidente lo que solemos usar es la astrología trópica. Y es diferente el zodíaco trópico es diferente del zodíaco siderio o sideral, porque el zodíaco sideral
se calcula a partir de la posición de una estrella que está alrededor del grado 24 de Libra. Y siderio tiene que ver con la palabra estrella, y esta es un tipo de zodíaco, es un tipo de astrología que tiene en cuenta una relación con las estrellas. En cambio, en la astrología trópica, como yo les decía al principio, nace como una especie de calendario. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es cuándo comienza el año astrológico, que es con el 0 de Aries. Cuándo se produce ese corte entre la eclíptica y el ecuador. Ese 0 de Aries da inicio a el zodíaco. Nos interesa esta cuestión de la astrología como un sistema de calendario que nos ayuda a ubicarnos cuándo son las estaciones. Y es fijo en las estaciones. Esto es muy importante, el hecho de que es fijo, porque, claro, una vez al año nosotros vamos a tener el inicio de la primavera. Y nosotros podríamos pensar que el inicio de la primavera se va a dar siempre en el mismo grado. Y sin embargo, nosotros usamos siempre el mismo grado porque nuestro zodíaco trópico es fijo las estaciones, pero en rigor de verdad existe un fenómeno que es el de la precesión de los equinoccios, y eso hace que cada 72 años el grado donde iniciaría la primavera se corre un grado para atrás. ¿Sí? Esto no es importante que ustedes lo sepan ahora, pero lo que produce esta diferencia entre el zodíaco trópico y el zodíaco siderio, ¿sí?, es que hoy en día las estaciones no coincidan con las constelaciones. Y es algo que vamos a ir viendo muy, muy pronto. Sí, pero tengan esto en cuenta. Ustedes, por ejemplo, si en el zodíaco trópico, les voy a poner mi caso, yo en el zodíaco trópico tengo el Sol en un grado de Escorpio, pero si yo me hago la carta natal usando el zodíaco siderio, mi Sol está en la constelación de Libra. No hay coincidencia entre el signo en el zodíaco trópico y la constelación. ¿Ok? Y esto es debido a este movimiento de precesión que yo les comentaba. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Es importante saberlo, pero el zodíaco trópico, al ser un sistema simbólico, por más que no coincida el signo con la constelación, funciona perfectamente, porque la astrología es un sistema simbólico, justamente por eso. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir zodíaco? El zodíaco es un cinturón de animales, ¿sí?, a través del cual se mueven los planetas, y se divide en 12 franjas de 30 grados. Las constelaciones no tienen 30 grados. Este zodíaco, esta división de los 360 grados en 12 franjas de 30 grados cada una, ¿sí?, es algo que hace el hombre para poder organizar, para poder tener un zodíaco matemático organizado. Entonces, los 12 signos del zodíaco reciben los nombres de las constelaciones, pero hoy en día no coinciden con las constelaciones, ¿sí? Entonces, partiendo del 0 de Aries, nosotros vamos a ver que los signos están ubicados en esta banda zodiacal en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, nosotros comenzamos aquí con Aries, luego vamos a ir al revés de las agujas del reloj, vamos a tener luego a Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, y así sucesivamente. Es, como yo les decía, importante tener en cuenta que nosotros cuando decimos, por ejemplo, yo soy de Aries, lo más probable es que el Sol en ese momento, al momento de mi nacimiento, haya estado transitando por la constelación de Piscis. ¿Sí? No hay coincidencia hoy en día. Se cree que hace 2000 años, cuando surge en el periodo helenístico, surge la astrología tal como la usamos hoy, la astrología horoscópica, se cree que sí había coincidencia entre las constelaciones y los signos, pero hoy en día hay una diferencia de aproximadamente 24 grados entre los signos y las constelaciones. Les repito, aquí lo importante, si nosotros vamos a usar el zodíaco trópico, es tener en cuenta que se trata de un sistema simbólico
y por más que no haya coincidencia entre los signos y las constelaciones, la astrología trópica funciona a la perfección. Es al modo de un reloj, digamos. Es impresionante lo bien que funciona, por más que ya no haya esta coincidencia. Aquí les mostraba, yo por ejemplo, nací a principios de Escorpio, sin embargo, en el zodíaco siderio, si yo fuera a la India, por ejemplo, y le pidiera a un astrólogo, porque se suele usar más en Oriente el zodíaco siderio, le pidiera a un astrólogo de la India que me hiciera la carta natal, me diría que yo, en vez de ser de Escorpio, soy de Libra. ¿Ok? Porque cuando yo nací, el Sol estaba transitando por la constelación de Libra y no la de Escorpio. Bueno, vamos a seguir un poquito con esta idea de los elementos. Los 3 signos de fuego, recuerden, el fuego es masculino, activo, extrovertido, caliente, seco, entusiasta, puede ser también muy fácil para el enojo, ¿sí? Porque, bueno, ustedes vieron las personas iracundas o las personas que son muy fogosas también se entusiasman con mucha facilidad, pero también pierden los estribos con mucha facilidad, se enojan con mucha facilidad. El fuego calienta, pero también quema, ¿sí? Entonces, bueno, suele dar personas muy reactivas. Y los 3 signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Que Aries, Leo y Sagitario sean los 3 de fuego, ¿quiere decir que son los 3 iguales? No. Comparten el elemento de fuego, pero luego vamos a ver que cada uno de ellos es de una cualidad diferente, ¿sí? Aries es de cualidad cardinal, Leo de cualidad fija y Sagitario de cualidad mutable. Entonces nosotros no solamente vamos a tener en cuenta el elemento, sino también la cualidad, que es algo que vamos a ir viendo brevemente. Luego los 3 signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, comparten su elemento. Los 3 son fríos, secos, femeninos, más bien pasivos o introvertidos. Ustedes no van a ver, quizás van a ver una persona de fuego, la van a ver expresándose, gritando, haciéndose notar. Es raro que suceda lo mismo con personas que son de tierra, al menos que, por supuesto, bueno, puede suceder que una persona sea de Capricornio y tenga todos los demás planetas en signos de fuego, por supuesto, ¿no? Pero si lo que predomina en la carta natal es el elemento de tierra y la persona tiene el Sol en tierra, pero además tiene otros planetas en tierra, seguramente vamos a ver una persona lenta, estable, súper realista, bien enraizada en la realidad, etcétera. ¿Ok? Nosotros aquí estamos viendo los signos y quiero que ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el Sol en Virgo, estas características que estamos viendo aquí aplican a el Sol, ¿sí? Porque vamos a ver todos los planetas a lo largo del curso, pero no vamos a ver el Sol específicamente, porque estas características aplican justamente al Sol. Entonces podemos decir, no sé, tenemos un cliente, es de Tauro, bueno, ya sabemos que su Sol es un Sol en tierra, la tierra es seca, es fría, tiende a la estabilidad, y luego veremos, bueno, de qué cualidad es Tauro. Es cualidad cardinal, es cualidad fija, etcétera. Bueno, los 3 signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, comparten todos los soles, por ejemplo, en los signos de aire, comparten esta cuestión de que son masculinos, activos, extrovertidos, el aire es húmedo y caliente, liviano y rápido, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el conocimiento, es desapegado, ¿sí? Porque, bueno, el aire es liviano y tiende tiende hacia cuestiones de altura. Quizás a ustedes les parezca un poco ridículo que yo diga el aire tiende a la altura, pero si una persona en su carta natal tiene muchos planetas y además quizás también el ascendente en signos de aire, es probable que sea alta, ¿sí? Así como si tiene muchos planetas en tierra o en agua, como la tierra y el agua tienden a ir hacia abajo, es probable que sea baja. ¿Okay? Esto no se cumple siempre a rajatabla, pero son cosas que nosotros podemos empezar a tener en cuenta. O si nosotros, por ejemplo, tenemos muchísimos planetas en el signo de tierra, nosotros tenemos que saber que, bueno, para nosotros son importantes la estabilidad, el dinero, quizás las rutinas, pero si nosotros queremos convivir con una persona que tiene muchísimos planetas en aire,
no podemos pretender que esa persona también busque la estabilidad, las rutinas o lo material, porque su interés va a ser más intelectual. Entonces, estas son cosas que son importantes tener en cuenta. El agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, el agua es húmeda, el agua es fría, sumamente emocional. Las personas que tienen muchos planetas en agua son personas para las cuales los sentimientos, las emociones son muy, muy importantes. Entonces, no le pidan a una persona con 6 planetas en agua que sea extrovertida, que salga todas las noches de fiesta. Le gusta estar en su propio entorno, en silencio. El agua es muda, o sea que el sol cuando está en Cáncer, cuando está en Escorpio, cuando está en Piscis, está representado por animales que no emiten ruido. Ni el cangrejo, ni el escorpión, ni los peces emiten ruido. Entonces se dice que el agua es muda. Las personas con mucha agua en su carta natal no suelen ser de hablar mucho. Eso se lo vamos a dejar a la gente que tiene mucho aire en su carta natal. Entonces, si nosotros tenemos un hijo con varios planetas en Piscis, por ejemplo, no le pidamos que sea una persona experta en matemáticas, probablemente no lo sea, sí puede ser muy bueno en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con cuidar a otros o con la imaginación o con los sentimientos o con las fantasías, ¿sí? Cada elemento tiene sus talentos, por así decirlo. Claro, el agua lo que tiene, así como el exceso de fuego puede ser iracundo o el exceso de tierra puede ser un poco demasiado aburrido o conservador, o el exceso de aire puede ser demasiado desapegado, el exceso de agua también puede traer susceptibilidad. Son personas que pueden estar esclavas de sus emociones, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta, nunca los excesos son buenos. Aquí lo tenemos. Tenemos 3 signos de fuego: Aries, Leo, Sagitario, 3 de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, 3 de aire, Géminis, Libra, Acuario y 3 de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Ahora, aquí tenemos lo que se llaman las triplicidades: la triplicidad de fuego, la triplicidad de agua, la triplicidad de aire y la triplicidad de tierra. Se llaman triplicidades, que son los signos que son del mismo elemento, y cada signo del mismo elemento se encuentra a 120 grados uno de otro. Fíjense, si cada signo tiene 30 grados, entre Aries y Leo hay 120 grados. Vamos a verlo. Aquí es 0, 30, 60, 90, 120. Y entre Leo y Sagitario también vamos a tener 120. Aquí vamos 0, 30, 60, 90, 120. Entonces, los signos que forman parte de una triplicidad, se encuentran a 120 grados uno de otro, y estas son relaciones de trígonos, que luego vamos a ir viendo a lo largo del curso los famosos aspectos, pero aquí hay una relación de trígono, son aspectos que son de triplicidad. Y lo mismo podemos ver con los demás elementos. Entre el 0 de Virgo, el inicio de Virgo y el inicio de Capricornio también hay 120 grados. Lo mismo entre el inicio de Escorpio y el inicio de Piscis. ¿Por qué? Porque son de la misma triplicidad, ambos son de agua. Y las cualidades tienen que ver con modos de manifestarse. Está la cualidad cardinal, que coincide con las 4 estaciones, por lo tanto vamos a tener que los signos cardinales son los que inician con las estaciones: Aries, el inicio de la primavera en el hemisferio norte; luego Cáncer, el inicio del verano en el hemisferio norte; luego Capricornio, el inicio del invierno; perdón, primero Libra, el inicio del otoño en el hemisferio norte, y Capricornio, el inicio del invierno. Y ustedes se preguntarán por qué pongo este énfasis en el hemisferio norte. Y la realidad es que la astrología que nosotros usamos se desarrolló en el hemisferio norte, en sus inicios en la zona del Éufrates, lo que hoy es Irak, pero luego, más adelante, la astrología tal como nosotros la usamos se desarrolló cuando Alejandro Magno conquista Egipto.
todo ese conocimiento que los griegos habían traído de los babilonios y luego llevan a Egipto, todo ese sincretismo de conocimientos entre la forma de ver la astrología de los egipcios y la forma de ver la astrología de los griegos, da lugar o hace nacer a la astrología tal como la usamos nosotros. Y eso sucede en el hemisferio norte. En el hemisferio sur se invierte. Entonces, el 0 de Aries es el inicio del otoño en lugar de la primavera. Bueno, los signos cardinales, como dan lugar al inicio de estaciones, tienen que ver con justamente iniciar algo, ¿sí? Entonces vamos a tener distintos signos cardinales, cada uno de un elemento diferente. Aries es un signo cardinal de fuego y va a iniciar las cosas de manera fogosa, y Libra es un signo cardinal de aire. Entonces va a iniciar cosas, por ejemplo, el aire le interesan las relaciones, una relación lo va a iniciar, pero desde la cualidad del aire. Y cada uno lo va a hacer según su elemento. Así que esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta el elemento, pero también tenemos que tener en cuenta la cualidad. Luego hay una cualidad que es la fija, y los signos fijos son los que siguen a los cardinales. Entonces el signo que sigue a Aries es Tauro. Tauro es un signo fijo de tierra. Va a permanecer, va a fijar ¿qué cosa? La materia, porque es tierra. Luego tenemos a Leo, que es el que viene después de Cáncer, que es un signo fijo de fuego. Entonces, ¿en qué se va a fijar Leo? ¿Qué es lo que va a fijar? Leo va a querer fijarse en su identidad, en sus honores, en ser reconocido, pero el fuego que tiene que ver con expresarse y el ego y ser reconocido queda fijo porque es de fuego. Entonces, tanto en Aries como en Sagitario como en Leo vamos a tener cualidades fogosas, ¿sí? Pero por su triplicidad de fuego. Pero cuando nosotros vamos propiamente dicho a la cualidad cardinal fijo o mutable, vamos a ver que el fuego de Leo se manifiesta de manera diferente que el fuego de Aries. El fuego de Aries, que es cardinal, es mucho más veloz, ¿sí? Tiende más a la acción. En cambio, el fuego de Leo tiende a quedarse fijo, acumula. ¿Qué acumula Leo? Bueno, acumula quizás honor o, no sé, acumula su propio sentido de identidad. Y luego tenemos los signos mutables, que son los signos que a veces son de una manera y a veces son de otra, y que son dobles. Y los signos mutables son, son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Y nuevamente va a suceder lo mismo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, que Géminis es un signo mutable de aire y por lo tanto esta dualidad la va a expresar a nivel de las ideas, porque el aire se mueve en las ideas, y en cambio Sagitario es un signo mutable de fuego y entonces va a expresar esa mutabilidad desde el fuego. Les repito, vemos el elemento y vemos la cualidad. Y ahí vamos viendo, al mezclar esas dos cosas, cómo se manifiesta cada uno de los signos. Muy bien, aquí tenemos que Aries es cardinal de fuego y está, luego lo vamos a ver, regido por el planeta rojo que es Marte. Y además es un signo masculino, como todos los de fuego, y vemos que Tauro es un signo fijo de tierra, y al ser de tierra es femenino y está regido por Venus, lo vamos a ver más adelante, y vemos que Géminis es mutable de aire y está regido por Mercurio y al ser de aire es masculino, y Cáncer es cardinal pero de agua, inicia aquí o el invierno o el verano, según en qué hemisferio estemos, inicia pero desde el agua, desde las emociones, desde las relaciones íntimas, desde la pertenencia. Bien, y al ser de agua es femenino y está regido por la luna. Y Leo es fijo de fuego, masculino, regido por el sol. Y Virgo es mutable de tierra, regido por Mercurio. Y Libra es cardinal de aire, regido por Venus. Y Escorpio es fijo de agua, regido por Marte en la tradición. Sagitario es mutable de fuego,
Capricornio es cardinal de tierra, regido por Saturno, aquí en Sagitario regido por Júpiter. Tenemos Acuario, fijo, de aire, regido también por Saturno en la tradición. Piscis, mutable, de agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de los signos fijos. Tauro es un fijo de tierra. ¿En qué se va a fijar? En la materia. Leo es un fijo de fuego. ¿En qué se va a fijar? Va a fijar en cuestiones relativas a aumentar su sentido del yo, de su sentido de importancia, quizás sus honores. Escorpio es un fijo de agua. Entonces, ¿en qué va a fijarse? En las emociones. Por eso Escorpio tiene tanta fama de ser resentido, porque una vez que se vio herido emocionalmente, se queda fijo en eso, no suelta. Y Acuario es fijo, pero de aire. Por eso las personas acuarianas pueden ser tan cabezaduras a la hora de cuando tienen una idea, ¿no? Yo siempre digo que Acuario se relaciona con los ismos, ¿no? Comunismo, socialismo, capitalismo. Son personas que, más allá de que ese sistema funcione o no, tienen la idea fija. ¿Ven? Cuando uno dice idea fija, bueno, eso es Acuario. Se fija en las ideas. Yo soy, no sé, comunista. Bueno, pero quizás, fíjate, quizás ese sistema funcionó, no funcionó, quizás habría... No, 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 no. Esta es mi forma de pensar y a mí no me quitan de aquí. Eso es típico, típico de Acuario, es un signo muy fijo en sus ideas. ¿Ok? Entonces, los 4 signos fijos son fijos, pero cada uno se fija en algo diferente según, o queda fijo en algo diferente según el elemento. Bueno, espero que esta primera sesión les haya resultado interesante y a lo largo de este curso tenemos muchas lecciones por delante. Vamos a ir cada vez aprendiendo un poquito más. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima.